Patricia Valdés estaba sentada en la enorme mesa de roble de su despacho, rodeada de montones de documentos, cheques e informes. 3 gruesas carpetas yacían ante ella, una para cada una de sus tiendas de lencería femenina en Guadalajara. Las cifras se difuminaban ante sus ojos cansados tras otra jornada laboral de 14 horas, pero ella seguía obstinadamente cotejando datos, comprobando cada partida, cada centavo de beneficio. La tienda de la Avenida Américas había ingresado hoy 42,000 pesos de beneficio neto, un 7% más que el miércoles pasado. Las prendas de la nueva colección italiana, delicadas y con encajes, con las que había pasado todo el mes negociando con el proveedor para que le bajara el precio, se vendían especialmente bien. La sucursal del centro comercial Gran Plaza funcionó un poco peor de lo habitual, con solo 31,000, pero esto se debía a las obras en la zapatería de al lado, que habían llenado todo el pasillo de polvo. En cambio, la nueva tienda del barrio de Chapultepec superó todas las expectativas, con 38,000 en un día, a pesar de llevar solo 4 meses abierta. Patricia se recostó en la silla y se frotó la sien. Le zumbaba la cabeza por el cansancio y los números. A los 27 años, abrió su primera tienda con sus modestos ahorros y un préstamo hipotecando la casa de su madre. Ahora, a los 35, tenía una pequeña pero rentable cadena de tiendas, clientes habituales y una buena reputación en la ciudad. El camino desde una pequeña tienda hasta 3 establecimientos exitosos le había llevado 8 años de trabajo duro, noches sin dormir y estrés constante. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo levantar la cabeza de los documentos. Emiliano entró en la casa inusualmente silencioso, casi a hurtadillas, lo que de inmediato le pareció extraño. Normalmente, su marido llegaba a casa como un huracán. Abría la puerta de un golpe, saludaba en voz alta y contaba sus éxitos en el concesionario desde la puerta. En 8 años de matrimonio, Patricia se había acostumbrado a su temperamento ruidoso, a que él lo llenara todo a su alrededor. Hoy, sin embargo, Emiliano colgó en silencio la chaqueta en el respaldo de una silla y se dirigió a la nevera, como si intentara pasar desapercibido. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Patricia, sin levantar la vista de las columnas de números del informe de existencias. Emiliano se quedó inmóvil, con la puerta de la nevera abierta. A la luz amarilla de la bombilla interior, su rostro parecía cansado y demacrado. Lentamente sacó una botella de cerveza Corona, que solo compraba en ocasiones especiales. La abrió y dio varios tragos largos, claramente para ganar tiempo. «Patty, tengo que decirte algo», dijo por fin. El tono de voz de su marido hizo que Patricia dejara la calculadora y lo mirara atentamente. A lo largo de sus años de trabajo con personas, había aprendido a captar los más mínimos matices en la voz, y ahora había algo inquietante en el tono de Emiliano. No era exactamente miedo, pero sí una clara preocupación mezclada con una extraña determinación. «Te escucho». Emiliano se sentó en la silla frente a ella, puso la botella sobre la mesa y comenzó a girarla lentamente entre sus manos, mirando la etiqueta como si fuera la primera vez. «Hoy me despidieron, por la mañana». Patricia sintió cómo se le encogía el corazón. Estaba preparada para cualquier cosa. Quejas sobre otro cliente difícil, problemas con el suministro de nuevos modelos de coches, conflictos con los compañeros de trabajo. Pero el despido de su marido no entraba en sus planes. «Cuéntame más. ¿Qué ha pasado?» «Nada especial». El señor Ramírez reunió a todos los directores de ventas en la sala de conferencias y anunció una reducción de plantilla. Dijo que las ventas llevaban 3 meses consecutivos cayendo y que la gente no compraba coches nuevos debido a la situación económica. Los créditos se han encarecido y el poder adquisitivo ha disminuido. Emiliano hablaba con un tono tranquilo, casi indiferente, como si estuviera leyendo un resumen de noticias. De los 7 directores, solo han dejado a 3. Al resto, incluido yo, nos han enviado a casa. Patricia estudiaba atentamente el rostro de su marido, tratando de entender lo que realmente sentía. En 8 años de matrimonio, había aprendido todas sus reacciones emocionales, y ahora no le sorprendía tanto la noticia del despido como la tranquilidad con la que Emiliano se lo había comunicado. Cuando hace 3 años estuvo a punto de ser despedido por un grave conflicto con un cliente importante que se quejó de su comportamiento grosero, mi marido estuvo 2 semanas muy nervioso, insultando a sus jefes y amenazando con demandar a la empresa por daños morales.
Y ahora, tras perder definitivamente su trabajo, se sentaba y bebía cerveza cara, como si fuera la noticia más normal del mundo. ¿Y qué hay de la indemnización por despido, la compensación? Me han dado el sueldo de este mes más otro mes extra como compensación. En principio, ha salido bien. Emiliano se encogió de hombros con aparente despreocupación. Y no pienso quedarme mucho tiempo sin hacer nada. Mañana mismo empezaré a llamar a mis conocidos y a enviar currículos. Tengo buena experiencia y referencias. Seguro que encuentro algo adecuado. Patricia asintió, pero siguió observando el comportamiento de su marido. Emiliano siempre había sido una persona emocional, impulsiva y propensa a la teatralidad. Incluso los pequeños problemas en el trabajo los vivía con intensidad, los contaba con vehemencia, gesticulaba mucho y levantaba la voz. Y ahora había perdido su principal fuente de ingresos y se comportaba como si estuviera hablando del tiempo. Entiendo. Lo importante es no desanimarse. Seguro que encuentras trabajo. Tienes mucha experiencia. Eso pienso yo también. Emiliano se terminó la cerveza y dejó la botella vacía sobre la mesa de madera con un ruido seco. Por cierto, Patty, voy a necesitar dinero para renovar mi vestuario. Para las entrevistas, ya sabes. Estoy harto de estas camisas. Hay que llevar el traje a una buena tintorería y no estaría mal comprarme unos zapatos nuevos. La apariencia es la mitad del éxito para un gerente de ventas. Patricia dejó los documentos y miró a su marido con más atención. La petición de dinero sonó demasiado rápida después de la noticia del despido, como si hubiera ensayado la conversación de antemano, pensando cada palabra. Tuvo la extraña sensación de que Emiliano se había preparado para este momento, que sabía lo que iba a pasar. ¿Cuánto necesitas? Bueno, 5,000, más o menos. Un par de camisas buenas, varias corbatas, quizá unos zapatos nuevos de piel auténtica. Ya sabes lo importante que es causar una buena impresión en una entrevista de trabajo. 5,000 pesos le parecieron a Patricia una suma bastante elevada para camisas y corbatas, pero decidió no discutir. Sus ingresos diarios en las 3 tiendas ascendían a unos 25,000 pesos, por lo que el presupuesto familiar podría soportar ese gasto. Además, si Emiliano realmente tenía intención de buscar trabajo, una buena apariencia no le vendría mal. Está bien, mañana por la mañana te lo daré en efectivo. Gracias, cariño. Eres un tesoro. Emiliano se levantó de la mesa, se acercó a ella y le dio un beso en la coronilla. No sé qué haría sin ti. Patricia percibió el familiar aroma de su colonia, la cara Hugo Boss que le había regalado por su cumpleaños. Pero junto con el aroma habitual, se percibía otro olor, más dulce, claramente un perfume femenino con notas de vainilla y jazmín. Le pareció extraño. En el concesionario Nissan donde trabajaba Emiliano, solo había hombres, salvo la anciana señora Carmen, que se encargaba de la limpieza y que desde luego no usaba perfumes franceses caros. Me voy a duchar. Hoy estoy cansado, dijo Emiliano, y se dirigió a la escalera que llevaba al segundo piso. Patricia lo siguió con la mirada, sintiendo una creciente inquietud. Algo en el comportamiento de su marido la alarmaba, pero no podía precisar qué era exactamente. Quizás era esa calma antinatural tras haber perdido el trabajo, o el hecho de que le hubiera pedido dinero para comprarse ropa nueva tan pronto. O tal vez era ese perfume femenino, que claramente no podía proceder de un grupo de hombres que trabajaban en un concesionario de coches. Intentó concentrarse en el trabajo y volvió a estudiar los informes. La tienda de la Avenida Américas había obtenido excelentes resultados en la venta de conjuntos de la nueva colección italiana. En un día se habían vendido 28,000 pesos, lo que superaba todas las expectativas. La sucursal del centro comercial funcionaba peor debido a las obras de los vecinos, pero incluso allí las ventas habían alcanzado una cifra considerable. Y la nueva tienda en Chapultepec seguía alegrando con un crecimiento estable. Se oyó el ruido del agua. Emiliano se estaba duchando. Patricia calculaba mecánicamente las cifras, pero sus pensamientos volvían constantemente al extraño comportamiento de su marido. A lo largo de los años de vida en común, se había acostumbrado a su emotividad, a que siempre compartiera con ella sus experiencias, le contara sus problemas en el trabajo y le pidiera consejo. Pero hoy parecía distante, como si estuviera interpretando un papel en una obra mal ensayada. Patricia cerró la última carpeta con los informes y guardó los documentos en un maletín de cuero. Mañana le esperaba un día ajetreado. Por la mañana, una reunión con el proveedor de lencería francesa, que llevaba una semana sin decidirse por los precios de la nueva colección.
A la hora de comer, la inspección de una nueva tienda. Y por la tarde, una charla con el diseñador de escaparates. Necesitaba dormir bien para estar en forma al día siguiente. Subió al dormitorio, donde Emiliano ya estaba acostado en la cama, hojeando una revista de coches. En la mesita de noche, junto a él, estaba su teléfono móvil con la pantalla hacia abajo. Otro detalle que a Patricia le pareció extraño. Normalmente, siempre dejaba el teléfono boca arriba para ver inmediatamente los mensajes y las llamadas entrantes. Emiliano estaba obsesionado con su teléfono. Constantemente revisaba las redes sociales, leía las noticias y hablaba con sus amigos. «¿Qué tal en las tiendas?», preguntó sin levantar la vista de la revista. «Bien. Hoy ha sido un buen día, sobre todo en la tienda principal. La nueva colección italiana está teniendo mucho éxito». Patricia empezó a prepararse para irse a dormir, quitándose las joyas y guardándolas cuidadosamente en un joyero. «¿De verdad vas a buscar trabajo mañana?». «Por supuesto que sí. Cuanto antes se encuentre algo adecuado, mejor para los dos». Emiliano respondió rápidamente, casi de forma automática, sin apartar la vista de la revista. Patricia se dio cuenta de que llevaba 10 minutos mirando la misma página con el anuncio del nuevo modelo de BMW, sin leer el texto, simplemente fingiendo estar ocupado. «Buenas noches», dijo ella, acomodándose bajo la manta. «Buenas noches, cariño». Emiliano cerró la revista, apagó la lámpara de la mesilla y el dormitorio se sumió en la oscuridad. Patricia se quedó tumbada, escuchando la respiración de su marido. Se había dormido sorprendentemente rápido, lo que también le pareció extraño. Normalmente, después de un día estresante, Emiliano daba vueltas en la cama durante horas, suspiraba, se quejaba de insomnio y le contaba sus preocupaciones. Pero hoy, tras perder su trabajo, se había dormido casi al instante, como si tuviera la conciencia totalmente tranquila. Patricia tardó mucho en conciliar el sueño, dándole vueltas a los acontecimientos de la noche. Algo definitivamente no estaba bien, y su intuición, que rara vez le fallaba en los negocios, le enviaba señales de alarma. 2 semanas más tarde, Patricia estaba en su tienda principal de la Avenida Américas, revisando las nuevas llegadas de ropa interior francesa. El flujo matutino de clientas apenas comenzaba y tenía tiempo para colocar tranquilamente la mercancía en los estantes, revisar las etiquetas de precios y asegurarse de que todo estuviera impecable. La tienda era su orgullo, espaciosa, decorada con buen gusto, con espejos en marcos dorados y una iluminación suave que embellecía a cualquier mujer. Amelia, su dependienta y amiga de la infancia, colgaba con cuidado los nuevos conjuntos en las perchas, exclamando de vez en cuando con admiración al ver los modelos más elegantes. «Ati, mira qué belleza. Este conjunto con encaje veneciano es una obra de arte», dijo la joven de 23 años, sosteniendo en sus manos un delicado sujetador rosa. «Por una belleza así, no me importa pagar 3,000 pesos». Patricia asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Durante esas 2 semanas, el comportamiento de Emiliano se había vuelto cada vez más extraño y sospechoso. Por la mañana salía puntualmente de casa, supuestamente en busca de trabajo, pero regresaba demasiado pronto, a las 3 o 4 de la tarde, alegando que la mayoría de las empresas no hacían entrevistas por la tarde. Sin embargo, parecía fresco y descansado, como si no hubiera pasado el tiempo en las oficinas de posibles empleadores, sino en agradable compañía. Es más, Emiliano había empezado claramente a cuidar su aspecto con un nuevo esmero. Antes podía salir de casa con la camisa arrugada o sin afeitar, pero ahora pasaba al menos media hora cada mañana delante del espejo, peinándose con esmero, eligiendo la colonia y comprobando que no le sobresaliera ningún pelo de la nariz. Se compró un traje nuevo de color azul oscuro, 3 camisas caras, zapatos de cuero de una marca italiana e incluso unos gemelos de oro que antes solo se ponía para bodas y celebraciones especiales. Cuando Patricia le preguntaba por los resultados de su búsqueda de trabajo, Emiliano respondía de forma vaga. Decía que había ido a una entrevista en una empresa de venta de materiales de construcción, pero que los salarios eran demasiado bajos. Hablaba de una reunión con un representante de una empresa de equipamiento médico, pero las condiciones de trabajo no le convencían. Mencionaba la posibilidad de montar su propio negocio, pero que todavía estaba estudiando el mercado y buscando socios. Ayer por la mañana, Patricia vio que su marido sacaba del armario su mejor camisa, blanca y con gemelos, y la planchaba con mucho cuidado. Cuando le preguntó a dónde iba así,
Emiliano respondió que tenía una entrevista importante en una gran empresa comercial y que debía causar la mejor impresión posible. Salió de casa a las 9:30 de la mañana, oliendo a colonia cara y luciendo como un novio en su propia boda. A las 2 de la tarde, Patricia decidió ir a casa a buscar unos documentos que se había olvidado por la mañana. Qué sorpresa se llevó cuando vio el coche de Emiliano aparcado cerca de casa. Su marido estaba al volante, hablando por teléfono, sin darse cuenta de que se acercaba. Patricia se detuvo en la esquina y escuchó lo que decía. Sí, cariño, ya voy. No, mi mujer no sospecha nada. Cree que estoy en una entrevista de trabajo. Nos vemos en el mismo sitio que ayer. Te he traído una sorpresa. Los pendientes que viste ayer en el escaparate. El corazón de Patricia se le cayó al estómago. Regresó silenciosamente a su coche y se marchó sin que su marido la viera. Pasó todo el día tratando de encontrar una explicación razonable a lo que había oído, pero todas las opciones la llevaban a la misma conclusión. Emiliano tenía una aventura. Ahora, de pie en la tienda y revisando mecánicamente las perchas con ropa interior, Patricia analizaba todas las rarezas de las últimas semanas. El perfume femenino que había olido aquella primera noche, el teléfono boca abajo, el cuidado excesivo de su aspecto, las llegadas tempranas a casa de las entrevistas que, evidentemente, no existían, y por último, la conversación telefónica de ayer, que lo aclaró todo. «Patty, ¿me oyes?». La voz de Amelia la devolvió a la realidad. «Lo siento, estaba pensando en el trabajo. ¿Qué decías?». «Te preguntaba si no te parecía que el nuevo proveedor estaba subiendo los precios. Los franceses quieren casi lo mismo que los italianos por el mismo conjunto, y la calidad del encaje es claramente inferior». Patricia cogió uno de los conjuntos y examinó atentamente las costuras, la calidad de la tela y los accesorios. Normalmente era capaz de evaluar la mercancía a primera vista, pero hoy sus pensamientos volvían constantemente a los problemas con su marido. «Tienes razón, la calidad no se corresponde con el precio. Mañana les llamaré y les diré que o bajan el precio un 20% o buscamos otro proveedor». La jornada laboral se alargaba lentamente. Las clientas iban y venían. Patricia les asesoraba, les ayudaba a elegir las tallas, les hablaba de las nuevas colecciones, pero lo hacía todo de forma automática, como un robot. En su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. ¿Cuánto durará esta aventura? ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde se ven? ¿Cuánto dinero se ha gastado en ella? Al caer la tarde, Patricia se sentía agotada. Cerró la tienda, le entregó la recaudación a Amelia para que la llevara al banco y se dirigió a la cafetería La Parrilla, donde había quedado con Amelia Gutiérrez, su mejor amiga desde la escuela. Amelia Gutiérrez trabajaba como contable jefe en una empresa constructora. Estaba casada con un ingeniero y tenía 2 hijos. A diferencia de Patricia, que se dedicaba por completo a los negocios, Amelia había logrado encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Era una mujer práctica y sensata, cuyos consejos Patricia siempre escuchaba. Las amigas se sentaron en una mesa en un rincón tranquilo de la cafetería, con tazas de café y un plato de dulces tradicionales mexicanos delante de ellas. Amelia escuchó atentamente la historia de Patricia, haciendo preguntas de aclaración de vez en cuando. «¿Entonces estás segura de que te está engañando?», preguntó cuando Patricia terminó su relato. «¿Cómo si no se explica su comportamiento? Las entrevistas falsas, la ropa nueva, el perfume de mujer, la conversación telefónica que escuché por casualidad. Todos los indicios apuntan a lo mismo». Amelia removió pensativa el café con una cucharita de plata. Era 3 años mayor que Patricia y tenía más experiencia en la vida, especialmente en cuestiones familiares. «Sabes, Patty, los hombres suelen tener aventuras cuando pierden el trabajo. Tiene que ver con una crisis de autoestima, con la necesidad de demostrarse a sí mismos que siguen siendo atractivos y exitosos. Una amante joven les ayuda a sentirse jóvenes y necesarios de nuevo. ¿Crees que es una locura pasajera? No lo sé. Quizá sí, quizá no. Pero en cualquier caso, debes tener mucho cuidado, sobre todo con el dinero». Amelia se inclinó hacia ella y bajó la voz. «He visto muchas historias así. El hombre pierde el trabajo, se busca una amante y luego empieza a gastarse el dinero de la familia en ella. Le hace regalos, le paga las facturas, le alquila un piso, y la mujer sigue trabajando y manteniendo a la familia, sin sospechar ni por un momento dónde va a parar el dinero que tanto le cuesta ganar». Patricia sintió un escalofrío en el pecho.
Recordó los pendientes que Emiliano había mencionado en la conversación telefónica, su ropa nueva y cara, y lo fácil que le había pedido 5,000 pesos el primer día después de ser despedido. ¿Qué me aconsejas? Lo primero es que revises tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todos los documentos financieros. Mira a ver si hay algún gasto sospechoso que no recuerdes. Luego cambia todas las contraseñas de la banca online y bloquea su acceso a tu dinero. Y por último, decide qué hacer a continuación, hablar con él con franqueza o reunir primero más pruebas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente tiene un trabajo potencial y solo quiere evitar que me desanime hasta que se resuelva definitivamente? Amelia negó con la cabeza. Patty, eres una mujer inteligente. Has construido un negocio exitoso prácticamente desde cero. Confía en tu intuición. Si te parece que algo no está bien, lo más probable es que sea así. Los hombres no son criaturas tan complicadas. Es bastante fácil entenderlos si los observas con atención. Las amigas se quedaron en la cafetería una hora más, discutiendo diferentes opciones para el desarrollo de los acontecimientos. Amelia contó varias historias de la vida de sus conocidos, en las que situaciones similares habían terminado de diferentes maneras, desde la reconciliación de los cónyuges hasta un divorcio escandaloso con división de bienes. Lo más importante que debes recordar, dijo Amelia cuando se disponían a marcharse, es que no dejes que las emociones se impongan a la razón. Ahora estás enfadada y dolida. Es natural, pero antes de tomar decisiones importantes, asegúrate de que tienes todos los datos. Mientras tanto, cuida tu dinero y tu negocio. Pase lo que pase, debes mantenerte a flote. Patricia regresó a casa a las 9:30 de la noche. Emiliano estaba sentado en el salón viendo un partido de fútbol y bebiendo cerveza. Parecía relajado y contento, como si hubiera pasado un día agradable. ¿Qué tal, cariño? ¿Te has retrasado en el trabajo? Preguntó sin apartar la vista de la pantalla. He quedado con Amelia para hablar de negocios. ¿Y tú qué tal el día? ¿Alguna propuesta interesante? Sí, nada especial. He llamado a varias empresas y he concertado una reunión para mañana con un director. A ver qué sale de ahí. Emiliano respondió con naturalidad, sin pensarlo, como si hubiera preparado esa versión de antemano. Patricia asintió y subió a su despacho, donde encendió el ordenador y entró en la banca online. Le temblaban ligeramente las manos mientras introducía la contraseña. Al revisar los extractos de sus cuentas y tarjetas de crédito, Patricia descubrió varios gastos que no recordaba. El restaurante Romántica, 3,000 pesos una semana antes. La joyería Brillante, 5,000 pesos 3 días antes. La boutique femenina, Moda y Estilo, 4,000 pesos anteayer. En solo 2 semanas los gastos inexplicables ascendían a casi 15,000 pesos. Patricia se recostó en el sillón, sintiendo cómo se le helaba el corazón. Así que Amelia tenía razón. Emiliano realmente estaba gastando su dinero en su amante. Ahora no solo tenía sospechas, sino pruebas concretas de su infidelidad y engaño. El lunes comenzó como de costumbre. Patricia se despertó a las 7:30 de la mañana, como llevaba haciendo muchos años. Su reloj interno funcionaba con la precisión de un mecanismo suizo. Primero, unos ejercicios ligeros en la alfombra junto a la ventana. Luego, una ducha de contraste que acababa de despertarla por completo. Un desayuno a base de avena con fruta y café fuerte sin azúcar. Y, por último, se dirigía a la primera tienda. A lo largo de los años, había desarrollado una rutina diaria muy precisa que le permitía controlar los 3 puntos de venta y no volverse loca con las tareas y los problemas interminables. Emiliano aún dormía cuando ella bajó en silencio a la cocina a preparar el café. Su cabello oscuro estaba revuelto sobre la almohadilla blanca. Su rostro parecía tranquilo y relajado, como el de una persona que no tiene preocupaciones ni problemas. Mirando a su marido a través de la puerta entreabierta del dormitorio, Patricia apenas podía creer que ese hombre, con el que compartía la cama desde hacía 8 años, fuera capaz de engañarla y traicionarla. Pero los extractos bancarios que había estudiado durante todo el sábado y la mitad del domingo no dejaban lugar a dudas. En las últimas 3 semanas, Emiliano había gastado casi 25,000 pesos de su dinero. Había ido 2 veces al restaurante Romántica, evidentemente con la mujer con la que había hablado por teléfono esa noche. La joyería Brillante. Compra de unos pendientes por valor de 5,000 pesos, que él había mencionado en su romántica conversación. La boutique femenina Moda y Estilo, 4,000 por alguna prenda.
probablemente un vestido o una blusa para su amante. Perfumería. Otros 2.000 por un costoso perfume francés, cuyo aroma ella percibió en la camisa de él aquella primera noche. Y muchos gastos menores, cafeterías, taxis, floristerías, pastelerías, cines. Patricia removía lentamente el café con una cucharita de plata que le había regalado su difunta abuela y pensaba en cuánto tiempo llevaba ese engaño. A juzgar por las operaciones bancarias, la aventura había comenzado antes de que Emiliano fuera despedido oficialmente. Los primeros gastos sospechosos se remontaban a casi un mes atrás, así que la historia de la pérdida del trabajo no era más que una excusa para pasar más tiempo con su amante. Terminó su café y se dispuso a marcharse cuando oyó a Emiliano bajar las escaleras de madera. Los peldaños crujían bajo su peso. Hacía tiempo que había que arreglarlos, pero nunca encontraba tiempo para las tareas domésticas. Apareció en la cocina con su bata azul, despeinado y somnoliento, pero incluso así parecía satisfecho con su vida. Una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en su rostro y en sus ojos brillaba algo parecido a la expectación. «Buenos días, cariño. Te has levantado temprano hoy», dijo mientras se dirigía a la cafetera. «Como siempre. Tengo que hacer inventario en la nueva tienda. Hay que comprobarlo todo antes de abrir. Los proveedores han traído un nuevo pedido y hay que asegurarse de que la cantidad y la calidad se corresponden con los documentos». Patricia cogió un bolso de piel y se dirigió hacia la puerta de entrada. «¿Y tú qué planes tienes para hoy?» «Quiero ir a varias empresas a dejar mi currículum. A lo mejor encuentro algo interesante». Emiliano se sirvió café en su taza de cerámica favorita con el logotipo de un concesionario de coches y se sentó a la mesa. «Por cierto, Patty, tengo una noticia estupenda para ti». Patricia se detuvo en la puerta, esperando a que continuara. En la voz de su marido se percibían notas de nerviosismo y una excitación mal disimulada. «¿Recuerdas que te hablé de un conocido que trabaja en el sector turístico? Jorge Moreno. Servimos juntos en el ejército. Pues bien, me llamó el fin de semana y me dijo que había un puesto vacante de director regional en su empresa. El sueldo es bueno, 15,000 pesos al mes más comisiones por ventas, y las perspectivas de ascenso son excelentes». «¿Y qué más?». Patricia intentó que su voz sonara interesada, pero sin exagerar. «Mañana vuelo a Cancún para entrevistarme con el director general de la empresa. Es una empresa grande, internacional, con oficinas en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina». Emiliano hablaba con un entusiasmo que parecía sincero y gesticulaba animadamente con la mano libre. «Si todo va bien, dentro de una semana ya estaré trabajando y cobrando un sueldo fijo». Patricia observaba atentamente el rostro de su marido, tratando de comprender hasta qué punto era cierta esa historia. A lo largo de los años de convivencia, había aprendido a reconocer sus mentiras por los más mínimos detalles. Un ligero tic en el párpado izquierdo, la forma de mantener las manos, la entonación de la voz, la manera de evitar la mirada directa. En ese momento, Emiliano parecía convincente, la miraba a los ojos y hablaba con seguridad, pero algo en su historia no cuadraba. ¿Por qué la entrevista es precisamente en Cancún? ¿No podían reunirse aquí, en Guadalajara, o al menos en México DF? La oficina central de la empresa está allí. Además, el director estará en el complejo turístico por motivos de trabajo. Están inaugurando un nuevo hotel, y él tiene que supervisar personalmente el proceso. Emiliano se encogió de hombros con aparente indiferencia. Me propuso combinar la reunión de negocios con una visita a uno de sus hoteles, para que pudiera conocer de primera mano las particularidades del negocio. A mí me viene muy bien. Nunca he estado en Cancún. Podré ver las famosas playas blancas y el mar turquesa. Entiendo. ¿Cuántos días te vas? 2 días. Mañana por la mañana salgo en el primer vuelo y vuelvo pasado mañana por la noche. Es un vuelo de negocios normal, nada especial. Patricia asintió y salió de casa, pero sus pensamientos estaban lejos del inventario y la comprobación de las existencias que le esperaban. Cancún es uno de los destinos turísticos más populares de México. Un lugar al que acuden parejas enamoradas para pasar un fin de semana romántico, donde los recién casados pasan su luna de miel y donde los hombres ricos entretienen a sus amantes. Si Emiliano realmente iba a una entrevista de trabajo, ¿por qué tenía que quedarse allí 2 días enteros? Por lo general, estas reuniones duran como mucho unas horas, tras las cuales el candidato recibe una oferta o una negativa cortés. Mientras conducía por el tráfico matutino de Guadalajara, Patricia analizaba cada palabra de su marido.
En primer lugar, en todos los años de matrimonio, Emiliano nunca había mencionado a ningún Jorge Moreno con el que supuestamente había servido en el ejército. En general, era reacio a hablar de su servicio. Solo decía que era aburrido y que quería volver a la vida civil lo antes posible. ¿De dónde había salido de repente este misterioso amigo del sector turístico? En segundo lugar, las empresas internacionales serias no invitan a los candidatos a entrevistas en ciudades turísticas. Las reuniones de negocios se celebran en oficinas, salas de conferencias, centros de negocios, no en las playas de Cancún entre turistas. Toda esta historia de visitar el hotel y comprender las particularidades del negocio sonaba muy poco creíble. En tercer lugar, si la oferta de trabajo era tan tentadora y prometedora, ¿por qué Emiliano no se lo había contado antes? Normalmente él compartía con ella todas las noticias, incluso las más insignificantes, desde la venta de un coche hasta un conflicto con un compañero de trabajo. La jornada laboral transcurrió con el ajetreo habitual, pero incluso mientras se ocupaba de las tareas rutinarias, Patricia no dejaba de pensar en las palabras de su marido. Comprobó la mercancía que había llegado a la nueva tienda. Conjuntos franceses de encaje y seda, bodys italianos con bordados, corsés alemanes de materiales naturales. Había que hacer una ficha para cada artículo, ponerle el precio y colocarlo en el escaparate para que las clientas se fijaran enseguida en las novedades. Hizo una reunión con las dependientas de las 3 tiendas, habló de los resultados de ventas de la semana pasada y les dio consejos para atender a las clientas. En la tienda principal, las ventas crecían de manera estable. La sucursal del centro comercial mostraba resultados medios y la nueva tienda de Chapultepec superaba todas las expectativas. Resolví los problemas con los proveedores. Uno retrasaba el envío de la mercancía, otro intentaba subir los precios sin previo aviso y el tercero envió un lote defectuoso que tuvimos que devolver. Normalmente, Patricia se ocupaba fácilmente de estos asuntos, pero hoy no podía concentrarse. Cuanto más pensaba en el viaje de Emiliano, más sospechas le surgían. A la hora de la cena, estaba completamente convencida de que su marido no iba a una entrevista de trabajo, sino a una cita romántica con su amante. Cancún, 2 días, un resort, un hotel. Todo apuntaba claramente a un intento de pasar tiempo a solas con otra mujer a costa de su esposa. Patricia intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente al próximo viaje de su marido. Se imaginaba cómo estaría paseando por la playa con una chica joven, cómo cenarían en un restaurante caro, cómo le haría regalos comprados con el dinero de su esposa. Estos pensamientos le provocaban ataques de ira que le costaba contener. Por la tarde, Patricia decidió comprobar algunos detalles de la historia de Emiliano. Se conectó a Internet e intentó encontrar información sobre las grandes empresas turísticas que habían abierto recientemente hoteles en Cancún. La búsqueda arrojó muchos resultados, pero ninguna de las empresas anunciaba que buscaba gerentes regionales en Guadalajara. Luego intentó encontrar en las redes sociales a un tal Jorge Moreno, que supuestamente trabajaba en el sector turístico. Había varias personas con ese nombre, pero ninguna se ajustaba a la descripción del compañero del ejército de su marido. Al caer la tarde, Patricia se convenció definitivamente de que toda la historia de la entrevista era un invento de principio a fin. Emiliano planeaba pasar el fin de semana con su amante a costa de ella, contando con que su esposa se creyera otra mentira y no comprobara sus palabras. Regresó a casa alrededor de las 8 de la tarde y descubrió que Emiliano ya estaba haciendo la maleta. Sobre la cama matrimonial estaban cuidadosamente dobladas sus mejores camisas, una blanca con gemelos, otra azul con rayas finas y otra color crema de algodón caro. Junto a ellas había un traje nuevo de color azul oscuro que había comprado con el dinero de ella unos días antes, unos zapatos negros de cuero de una marca italiana y corbatas de seda de diferentes colores. En un rincón de la habitación había una pequeña maleta de cuero natural que solían usar para viajes cortos a casa de familiares o a la casa de campo. ¿Te vas?, preguntó Patricia, tratando de que su voz sonara neutra y no delatara sus verdaderos sentimientos. Sí, el avión sale muy temprano mañana. No quiero olvidar nada ni confundir nada en el último momento. Emiliano doblaba cuidadosamente las camisas, claramente nervioso y anticipando el viaje que le esperaba. Por cierto, he pedido un taxi para las 7:30 de la mañana. No quiero despertarte tan temprano.
Sé que necesitas dormir bien antes de un día de trabajo. Está bien, es sensato. ¿En qué hotel te vas a alojar? Emiliano se quedó inmóvil por un segundo, sosteniendo en sus manos una corbata de seda color burdeos. Patricia notó que se había quedado desconcertado por un instante. Evidentemente no esperaba esa pregunta. No recuerdo el nombre exacto. Algo así como Paradise Resort u Ocean View Hotel. Se encogió de hombros. Un amigo lo ha organizado todo. Me ha dicho que está cerca de la oficina de la empresa y al lado del hotel que tengo que visitar. Patricia sabía que en Cancún había decenas de hoteles con nombres similares y que su marido había mencionado deliberadamente nombres vagos para que no pudiera comprobarlo fácilmente. Otra señal de que toda esta historia era una mentira de principio a fin. Entendido. Bueno, buena suerte en la entrevista. Espero que todo salga bien. Gracias, cariño. Espero de verdad que todo salga lo mejor posible. Emiliano le dedicó una amplia sonrisa. Este trabajo podría resolver muchos de nuestros problemas económicos y abrirnos nuevas perspectivas. Patricia asintió y se dirigió al cuarto de baño para arreglarse después de un día de trabajo. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer cansada de 35 años que trabajaba de sol a sol para mantener a su familia, mientras su marido se gastaba su dinero en divertirse con su amante. Tenía ojeras por la falta de sueño y el estrés constante, y en el pelo habían aparecido algunas canas que no tenía hacía 6 meses. Patricia cenó sola en la mesa de la cocina mientras Emiliano terminaba de prepararse arriba. Él estaba inusualmente animado, tarareaba una melodía alegre y bajaba varias veces a buscar diversas cosas que supuestamente había olvidado meter en la maleta. El comportamiento de su marido se parecía más a los preparativos para unas ansiadas vacaciones románticas que a un importante viaje de negocios. Después de cenar, se sentaron juntos a ver la televisión en el amplio salón. Emiliano cambiaba nerviosamente de canal, sin detenerse en ningún programa más de unos minutos, claramente absorto en sus pensamientos. Varias veces sacó el móvil, comprobó los mensajes entrantes, escribió rápidamente algunas respuestas y volvió a guardarlo en el bolsillo. Patricia fingía estar completamente absorta en una telenovela mexicana sobre amor y traición, pero observaba atentamente el comportamiento de su marido con el rabillo del ojo. A las 9:30 de la noche, apareció un mensaje en la pantalla del teléfono de Emiliano que hizo que su rostro se iluminara con una sonrisa de satisfacción. Leyó rápidamente el texto, escribió una respuesta breve y guardó el teléfono. Pero Patricia tuvo tiempo de ver la expresión de su rostro, la misma que tienen los adolescentes enamorados cuando reciben una nota de la persona que les gusta. Hacia las 10 de la noche, Emiliano se levantó del mullido sofá. Voy a darme una ducha y acostarme temprano. Mañana hay que madrugar y tengo que estar en forma para una entrevista importante. Vale, yo me quedaré un rato más. Voy a terminar de ver este episodio. Patricia oyó a su marido subir por la escalera de madera que crujía, cerrar la puerta del cuarto de baño en el segundo piso y abrir el grifo. Al principio solo se oía el ruido de la ducha, pero al cabo de unos minutos distinguió una voz masculina apagada. Emiliano estaba hablando por teléfono, a pesar del ruido del agua. Patricia se levantó silenciosamente del sofá y subió de puntillas por las escaleras. Se detuvo junto a la puerta del baño y se apoyó en el panel de madera, tratando de distinguir las palabras de su marido. Debido al ruido de la ducha, la voz sonaba apagada, pero poco a poco empezó a entender el contenido de la conversación. Pues sí, cariño, ya lo tengo todo comprado y organizado. Los billetes de avión están reservados para mañana por la mañana y la habitación del hotel para 2 días. La voz de Emiliano sonaba tierna y emocionada, nada que ver con la forma en que hablaba con su esposa. No, claro, ella no sospecha nada. Cree que voy a una entrevista de trabajo en una agencia de viajes. Patricia sintió cómo se le helaba la sangre en las venas, así que sus sospechas se habían confirmado de la manera más directa. Emiliano realmente iba a pasar el fin de semana con su amante en un resort, utilizando el dinero de su esposa y mintiéndole descaradamente. He reservado una habitación con vistas al mar como me pediste ayer por la noche, y una mesa en ese restaurante francés para mañana, el mismo del que leíste críticas tan entusiastas en internet. Mi marido se esforzaba por hablar más bajo, pero en el pequeño cuarto de baño con azulejos su voz resonaba con claridad. Sí, claro, te llevaré ese bañador rojo que elegimos ayer en la boutique. El rojo te queda muy bien.
sobre todo con tu bronceado. Patricia oyó el sonido de los besos que Emiliano le enviaba a su interlocutora a través del teléfono. Se sintió nauseabunda por el asco y la humillación. Este hombre, que hacía solo una hora estaba sentado a su lado en el sofá y fingía ser un marido cariñoso, ahora estaba haciendo planes para un fin de semana romántico con otra mujer. No te preocupes, cariño, no habrá problemas con el dinero. Mi mujer tiene una tarjeta de crédito con un buen límite. Ya he comprobado el saldo. Emiliano se rió como si estuviera contando un chiste divertido. Está tan ocupada con sus tiendas que ni siquiera revisa los extractos bancarios. Puedo gastar todo lo que quiera y ella no se dará cuenta. Patricia apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Así que Emiliano no solo la engañaba y le mentía, sino que además se burlaba abiertamente de su ingenuidad y se reía de lo fácil que era engañarla. Está bien, cariño, nos vemos mañana en el aeropuerto. No llegues tarde el avión. Te quiero. Las últimas palabras sonaron con una ternura que Patricia no había oído en su marido desde hacía varios años. Bajó rápidamente y en silencio al salón, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Le temblaban las manos de rabia y humillación. Así que Emiliano no solo la engañaba, sino que además gastaba su dinero en su amante, le compraba regalos, la llevaba a restaurantes caros y le pagaba habitaciones en hoteles. Y ella, como una completa idiota, seguía manteniéndolo, dándole dinero para ropa, para entrevistas de trabajo que no existían, creyendo cada palabra que él le decía. Patricia se sentó en un sillón e intentó calmarse, ordenar sus pensamientos. Ahora tenía pruebas directas de la infidelidad. Una conversación telefónica que había escuchado por casualidad, en la que su marido discutía los detalles de un viaje romántico con su amante. Pero eso no era suficiente para divorciarse, necesitaba pruebas más contundentes. Media hora más tarde, Emiliano bajó al salón, fresco después de la ducha, en bata, oliendo a gel de baño caro. ¿Aún no te has dormido? Es bastante tarde. Estoy viendo una película. Justo ahora viene lo más interesante. Patricia se esforzó por hablar con calma y naturalidad. ¿Cómo van los preparativos para el viaje de mañana? Todo listo y empacado. Los documentos, la ropa, incluso compré un pequeño regalo para mi posible jefe, un bolígrafo caro con un grabado. Emiliano se sentó a su lado en el sofá, rebosante de satisfacción. Sabes, estoy muy nervioso por la entrevista. Este trabajo podría cambiar nuestras vidas para mejor, darnos estabilidad financiera. Claro, cariño, confío en ti y sé que lo conseguirás. Patricia se esforzaba por no decirle a su marido lo que pensaba de su viaje de negocios y su hire. Cada palabra suya era una mentira, cada sonrisa era falsa, cada promesa era un engaño. Pero decidió no mostrar que sabía la verdad. Primero tenía que pensarlo bien, consultar con Amelia y tomar una decisión meditada sobre cómo actuar. Se acostaron alrededor de las 11. Emiliano se durmió rápidamente, seguramente cansado de los preparativos para el viaje del día siguiente y de las agitadas conversaciones telefónicas con su amante. Patricia yacía a su lado en la oscuridad, escuchando su respiración regular y pensando en qué hacer a continuación. El divorcio parecía la única salida razonable a la situación, pero para ello se necesitaban pruebas legales sólidas de la infidelidad, y no solo conversaciones escuchadas a escondidas y extractos bancarios. Pensaba en todos los años que había dedicado a ese hombre, en todo lo que había invertido en su matrimonio, en cómo se había esforzado por ser una buena esposa. Y él, durante todo ese tiempo, la había engañado, la había utilizado y había gastado su dinero en divertirse con otras mujeres. El sentimiento de humillación y resentimiento era tan fuerte que le daban ganas de gritar de dolor. Hacia las 2 de la madrugada, Patricia oyó a Emiliano levantarse con cuidado de la cama. El colchón crujió ligeramente bajo su peso, pero se quedó quieto y escuchó, comprobando que no había despertado a su mujer. Ella cerró los ojos y fingió estar dormida, observándolo a través de los párpados entrecerrados. Su marido se acercó en silencio, tratando de no hacer ruido con las tablas del suelo, y se acercó a su bolso, que estaba sobre un tocador antiguo junto a la ventana. Patricia apenas se contuvo para no saltar de la cama y montar un escándalo en ese mismo instante. Pero sabía que era mejor esperar el momento oportuno y darle una buena lección a su marido. Emiliano abrió con cuidado el cierre del bolso y sacó su cartera de piel. Sus dedos encontraron la tarjeta de crédito de la cuenta bancaria principal.
la misma con la que en las últimas semanas habían desaparecido decenas de miles de pesos en restaurantes, regalos y diversión con su amante. Emiliano sacó la tarjeta, la examinó atentamente a la tenue luz de la farola que se colaba por las cortinas. Luego, sacó su teléfono y fotografió ambos lados de la tarjeta. Después, la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta y volvió a la cama. El martes por la mañana, Patricia se despertó a las 5:30, una hora antes de lo habitual. Emiliano aún dormía profundamente a su lado, murmurando algo de vez en cuando y sonriendo, seguramente soñando con el próximo viaje romántico con su amante. Patricia se levantó en silencio, tratando de no despertar a su marido, y se dirigió al baño. Mientras se duchaba, pensaba en el plan que iba a seguir ese día. Ayer por la noche, después de escuchar la conversación telefónica y de que le robaran la tarjeta de crédito, decidió definitivamente darle una lección al infiel. Pero primero tenía que averiguar la hora exacta de su vuelo y reunir toda la información necesaria. Al bajar a la cocina, Patricia se preparó un café en silencio y se sentó a la mesa con un cuaderno. Tenía que trazar un plan y no dejar ningún cabo suelto. Anotó todo lo que sabía del viaje de Emiliano. Cancún, 2 días, salida esta mañana, regreso el miércoles por la noche, pero no había dicho la hora exacta de salida. A las 7:30, Emiliano bajó a la cocina, ya vestido y listo para salir. Llevaba su mejor camisa, un traje caro y una maleta de cuero en las manos. Parecía contento y emocionado, como un niño que se va de vacaciones. «Buenos días, cariño. Te has levantado temprano hoy. No podía dormir. Estoy nerviosa por tu entrevista». Patricia esbozó una sonrisa cariñosa. «¿A qué hora sale tu avión?» «A las 12:30. Quiero llegar antes para tramitar todos los documentos con calma». Emiliano se bebió rápidamente el café y besó a su mujer en la mejilla. «Deséame suerte». «Claro, buena suerte, cariño». Emiliano salió de casa y Patricia anotó inmediatamente la hora de salida. Las 12:30, eso significaba que llegaría al aeropuerto sobre las 10 de la mañana. Tenía tiempo suficiente para organizarlo todo. Patricia se preparó y salió de casa a las 8:30. No fue a la tienda, como de costumbre, sino que se dirigió directamente a casa de Amelia Gutiérrez. Su amiga vivía en el barrio de San Pedro, en una pequeña casa con jardín, donde cultivaba rosas y violetas. Amelia abrió la puerta en bata, con una taza de café en la mano. Al ver la cara alterada de Patricia, comprendió inmediatamente que había sucedido algo grave. «Patty, ¿qué ha pasado? Tienes muy mal aspecto». «¿Puedo pasar? Tengo que contártelo todo». Entraron en la acogedora sala de estar, donde Amelia sentó a su amiga en un cómodo sillón y le sirvió un café. Patricia le contó con detalle lo que había pasado la noche anterior, la falsa entrevista de trabajo en Cancún, la conversación telefónica que había escuchado en el baño y el robo de la tarjeta de crédito durante la noche. «Ese cabrón», Amelia apretó los puños con rabia. «No solo te engaña, sino que además te roba el dinero y se ríe de ti con esa puta». «Amelia, necesito tu ayuda», dijo Patricia inclinándose hacia adelante y hablando con rapidez y determinación. «No voy a quedarme sentada esperando a que vuelva del resort. Quiero arruinarle las vacaciones». «¿Y qué propones?» «¿Recuerdas que me hablaste de tu hermano Rodrigo y su grupo de moteros? ¿Podrías pedirles ayuda?» Amelia se quedó pensativa unos segundos, sopesando la propuesta de su amiga. «Rodrigo no soporta a los hombres que engañan a sus mujeres. Él mismo tuvo un matrimonio fallido porque su esposa le fue infiel». Sacó su teléfono móvil. «Creo que estará encantado de ayudarte a darle una lección a tu marido». «¿Y qué pueden hacer exactamente?» «Interceptarlo de camino al aeropuerto, quitarle la tarjeta de crédito y los billetes de avión. Y de paso, darle una pequeña lección física para que entienda que robar a su mujer y engañarla es una mala idea». Patricia sintió cómo se le encogía el estómago por la emoción. El plan era arriesgado, pero Emiliano se merecía una lección. «¿A qué hora sale el vuelo?», preguntó Amelia. «A las 12:30, entonces saldrá de casa sobre las 10 de la mañana». «Entendido. Tendrá que recoger a su amante y luego ir al aeropuerto». Amelia marcó el número de su hermano. «Rodrigo. Hola, soy Amelia. ¿Qué tal?». Patricia solo oía un lado de la conversación, pero entendía que Amelia le estaba explicando la situación a su hermano. «Escucha, necesito tu ayuda», dijo Amelia en tono serio.
¿Te acuerdas de mi amiga Patricia? Tiene problemas con su marido. La engaña, le roba dinero y hoy se va a Cancún con su amante pagando con la tarjeta de crédito de ella. Hubo una pausa durante la cual Rodrigo dijo algo. Sí, eso es. Tenemos que interceptarlos de camino al aeropuerto y quitarles los billetes y la tarjeta de crédito. Y darle una lección al tipo para que no vuelva a robarle a su mujer. Otra pausa, luego Amelia sonrió. Genial. ¿A cuántos puedes reunir? Bien, con 10 bastará. Miró a Patricia. Su vuelo sale a las 12:30, así que saldrán de casa sobre las 10. Amelia escuchó la respuesta de su hermano y asintió. Entendido. Los interceptaréis en la carretera hacia el aeropuerto. Hay un lugar conveniente allí. Lo importante es quitarles los billetes y la tarjeta para que no puedan volar, y Patricia quiere estar presente. ¿Qué? Patricia miró a su amiga con sorpresa. Amelia tapó el auricular con la mano. Rodrigo pregunta si quieres estar allí cuando le den una lección, para que tu marido sepa quién ha organizado esta reunión. Patricia se lo pensó. Por un lado, le daba miedo estar presente. Por otro, quería decirle personalmente a Emiliano lo que pensaba de su comportamiento. Sí, quiero estar allí. Amelia le transmitió la respuesta a su hermano. Quedamos en que a las 9:30 estaréis listos. Iremos a tu casa y luego nos reuniremos en la autopista. Colgó el teléfono y sonrió con satisfacción. Rodrigo está en el asunto. Dice que hace tiempo que quería darle una lección a algún marido infiel. ¿Y dónde está su base? Tienen un taller en la zona industrial, donde reparan motocicletas. Allí se reúnen antes de estas operaciones. Amelia se levantó de la silla. Tengo que ponerme algo adecuado para una pandilla de moteros. Mientras Amelia se cambiaba, Patricia pensaba en lo que iba a pasar. En unas horas, su vida cambiaría radicalmente. Su matrimonio con Emiliano terminaría, pero se libraría de un marido mentiroso que no merecía su amor ni su confianza. Listo. Amelia apareció con unos vaqueros negros, una chaqueta de cuero y unas botas de suela gruesa. Vamos a conocer a los moteros. Se subieron al coche de Amelia y se dirigieron a una zona industrial a las afueras de la ciudad. El taller Los Diablos estaba situado en un gran hangar donde había muchas motocicletas de diferentes marcas y años de fabricación. El aire olía a aceite de máquina, gasolina y metal. Rodrigo Gutiérrez era un hombre corpulento de unos 40 años, con un bigote espeso y tatuajes en los brazos. A pesar de su aspecto intimidante, abrazó cálidamente a su hermana y saludó amistosamente a Patricia. ¿Así que esta es tu amiga que tiene problemas con su marido? Examinó atentamente a Patricia. Cuéntame con más detalle qué ha hecho ese tipo. Patricia volvió a contar la historia del engaño y el robo del dinero. Rodrigo la escuchó frunciendo cada vez más el ceño. Entiendo, esos hombres me repugnan. Se volvió hacia sus compañeros que se habían reunido a su alrededor. Chicos, hoy tenemos trabajo educativo. Hay que darle una lección a un marido infiel. Los moteros asintieron con aprobación. Patricia contó unos 10 hombres, todos fornidos, con chaquetas de cuero y caras serias. El plan es el siguiente, continuó Rodrigo. A las 10 de la mañana, este tipo y su amante irán al aeropuerto. Interceptaremos su coche en la autopista, en un lugar donde sea fácil detenerlo. Les quitaremos los billetes y la tarjeta de crédito. Y al protagonista le daremos una paliza para que aprenda la lección. ¿Y si se resisten?, preguntó uno de los moteros. Son 2. Nosotros somos 11 más las chicas. Rodrigo sonrió. Creo que no opondrán mucha resistencia. Yo quiero hablar personalmente con mi marido, dijo Patricia, para que sepa quién ha organizado todo esto. Por supuesto. Tú eres la principal víctima, tú decides. Rodrigo miró el reloj. Son las 9:45. Salimos en media hora. Los moteros comenzaron a prepararse. Revisaron las motos, se pusieron los cascos y discutieron los detalles de la operación. Patricia sentía una mezcla de miedo y expectación. En una hora, Emiliano recibiría una lección que recordaría toda su vida. No te preocupes, dijo Amelia, notando la inquietud de su amiga. Rodrigo sabe lo que hace. No le harán daño grave a tu marido. Solo le enseñarán el precio de la traición. A las 9 de la mañana, una columna de 10 motocicletas salió del taller. Patricia y Amelia los seguían en coche. Les esperaba un encuentro con el traidor que pondría fin a 8 años de matrimonio basado en la mentira y el engaño. Rodrigo eligió el lugar para la emboscada,
Un tramo de carretera con un desvío conveniente donde se podía esperar discretamente al coche deseado. Los moteros colocaron las motos de manera que bloquearan completamente la carretera cuando apareciera el taxi con Emiliano y su amante. «Ahora esperamos», dijo Rodrigo, quitándose el casco. «Pronto tu marido sabrá que el engaño tiene un precio». Patricia estaba sentada en el coche de Amelia, en el arcén de la carretera que llevaba al aeropuerto, y sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se oía en toda la zona. Eran las 10 menos cuarto de la mañana, y muy pronto iba a suceder algo que cambiaría para siempre su vida, y pondría fin a 8 años de matrimonio, basado en la mentira y la traición. 10 motociclistas del grupo Los Diablos se colocaron en la carretera en posiciones estratégicas, listos para la operación que su líder, Rodrigo, llamaba trabajo educativo con maridos infieles. Rodrigo Gutiérrez estaba de pie junto al coche, apoyado con su ancha espalda en el capó, fumando tranquilamente un cigarrillo y mirando de vez en cuando hacia la carretera en dirección a la ciudad. Sus compañeros estaban sentados en sus potentes motocicletas, Harley Davidsons, Yamahas y Hondas, con los motores apagados, pero listos para arrancar en cuanto recibieran la señal del líder. Todos vestían el atuendo tradicional de los moteros, chaquetas de cuero negro con insignias del club, botas pesadas, guantes sin dedos y expresiones serias en sus rostros, propias de personas que saben exactamente lo que hacen y están dispuestas a hacerlo de forma profesional. El lugar elegido para la emboscada era perfecto, un tramo recto de la carretera entre dos curvas, donde los coches no podían girar bruscamente ni dar la vuelta. A la derecha de la carretera se extendía una empinada ladera cubierta de cactus y arbustos espinosos. A la izquierda, un profundo barranco con un arroyo seco en el fondo. La única vía para cualquier medio de transporte era el tramo de asfalto controlado por los moteros. «No te preocupes, Patty. Todo irá bien», dijo Amelia, al ver que su amiga jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. «Rodrigo y sus chicos saben lo que hacen. Ya han llevado a cabo operaciones similares y siempre actúan con profesionalidad. No le harán ningún daño grave a tu marido, pero aprenderá la lección para toda la vida». Patricia asintió, pero sus manos seguían temblando por la emoción. Pensaba que en unos minutos vería por primera vez a Emiliano en compañía de la mujer por la que estaba dispuesto a traicionar un matrimonio de 8 años, robar dinero del presupuesto familiar y mentir a la cara a su amada esposa. Tenía una curiosidad increíble por ver a esa mujer que había conseguido seducir a su marido y empujarlo a cometer actos tan bajos. A las 10 menos 5 apareció en el horizonte un taxi blanco de la compañía Express, que se dirigía hacia el aeropuerto, a la velocidad habitual a esa hora de la mañana. Rodrigo tiró el cigarrillo a medio fumar al asfalto caliente y lo pisoteó con el tacón de su pesada bota negra. «Creo que son ellos», dijo, sacando unos pequeños prismáticos militares del bolsillo interior de su chaqueta y apuntando hacia el coche que se acercaba. «Sí, son ellos». En el coche había un hombre y una mujer que encajaban perfectamente con la descripción. Los moteros se animaron al instante y se pusieron en estado de alerta. Arrancaron las motos, cuyo potente rugido resonó en las rocas que bordeaban la carretera. Rodrigo levantó la mano derecha y dio una señal convencional, tras lo cual sus hombres comenzaron a avanzar lentamente hacia la calzada, formando una barrera humana impenetrable que atravesaba toda la carretera. El taxi blanco se acercaba y sus ocupantes no sospechaban nada de lo que les esperaba. El conductor estaba ocupado hablando con los pasajeros y no se percató inmediatamente del obstáculo en la carretera. Solo cuando faltaban unos 50 metros para llegar a la fila de motociclistas, pisó bruscamente el freno y el coche se detuvo con un fuerte chirrido de neumáticos, dejando largas marcas negras en el asfalto. Patricia vio claramente cómo 2 rostros, uno masculino y otro femenino, aparecieron por la ventanilla trasera del taxi. Emiliano y su amante, evidentemente, no entendían en absoluto lo que estaba pasando y por qué su camino al aeropuerto estaba bloqueado por un grupo de motociclistas. Rodrigo se acercó sin prisa al taxi parado y llamó suavemente con los nudillos a la ventanilla tintada de la puerta del conductor. El conductor, un hombre mayor de unos 50 años, con bigote canoso y expresión asustada, bajó lentamente la ventanilla. «Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está bloqueada la carretera? Tenemos un avión dentro de 1 hora y llegamos tarde al aeropuerto», preguntó con voz temblorosa por la nerviosidad.
No les pasará nada, respondió Rodrigo con tono tranquilo. Solo necesitamos hablar urgentemente con sus pasajeros por un asunto personal muy importante. Les recomiendo que salgan inmediatamente del coche y se dirijan a un lugar seguro. El conductor miró a los 10 fornidos motociclistas con chaquetas de cuero negro que rodeaban su coche formando un estrecho círculo y, sabiamente, decidió no discutir. Apagó rápidamente el motor, salió del taxi y se alejó apresuradamente hacia los arbustos al borde de la carretera, sin ganas de participar en lo que estaba a punto de suceder. Rodrigo se acercó a la puerta trasera del taxi y la abrió con decisión, echando un vistazo al interior. Patricia, desde su asiento, vio claramente cómo Emiliano se apartó instintivamente del amenazante desconocido, al tiempo que protegía a la joven. La amante de su marido era una bruneta muy guapa, de unos 28 años, con el pelo largo, unos expresivos ojos castaños y una figura esbelta. Llevaba un vestido rojo brillante muy ajustado, claramente de una marca cara, zapatos negros de tacón alto y un elegante bolso de piel. En el cuello lucía una fina cadena de oro con un pequeño colgante y en la muñeca un caro reloj suizo. ¿Emiliano Correa?, preguntó Rodrigo con cortesía, pero con un tono de acero en la voz. Sí, soy yo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de nosotros? Emiliano intentó hablar con seguridad, pero su voz delataba su miedo. Somos amigos íntimos de tu esposa legítima, Patricia Valdés. Ella nos pidió que te encontráramos y que tuviéramos una seria charla educativa sobre los valores familiares y la fidelidad conyugal. ¿Qué esposa? ¿De qué están hablando? Emiliano intentó aparentar desconcierto. Estoy de viaje en Cancún por motivos estrictamente profesionales. Tengo una entrevista muy importante. ¿Una entrevista? Rodrigo se rió. ¿Con una compañera de trabajo tan encantadora? Me pregunto en qué empresas hay normas tan liberales. Emiliano comprendió que su tapadera había sido descubierta. Abrazó con más fuerza a su acompañante, que temblaba de miedo. Escuchen, no sé quién les ha enviado, pero no hemos hecho daño a nadie. Solo queremos llegar al aeropuerto tranquilamente. Sal del coche voluntariamente o tendremos que sacarte a la fuerza, dijo Rodrigo, y su voz se volvió más dura. Emiliano miró a los motociclistas que rodeaban el taxi y comprendió que no tenía otra opción, así que salió lentamente del vehículo. Su acompañante, Valentina Espinosa, lo siguió, temblando de miedo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Emiliano. En primer lugar, la tarjeta de crédito que le robaste a tu mujer, dijo Rodrigo extendiendo la mano. Y los billetes de avión que compraste con su dinero. ¿Qué tarjeta? No sé de qué hablas. La tarjeta de crédito de Patricia Valdés, que le sacaste del bolso en mitad de la noche. Los billetes para Cancún para 2 personas. Y todo el dinero que te has gastado en esa guapa en las últimas semanas. Emiliano palideció. Se dio cuenta de que lo habían descubierto. Que su mujer se había enterado de su infidelidad y había decidido darle una lección. Escuchad, chicos. Hay un malentendido. Puedo explicarlo todo. Se lo explicará a su esposa, lo interrumpió Rodrigo. Mientras tanto, denos la tarjeta y los boletos. Emiliano dudó. Por un lado, le daban miedo esos motociclistas amenazantes. Por otro lado, entregar los boletos significaba admitir su culpa y perder un fin de semana romántico. No les daré nada, dijo finalmente. No tienen derecho a quitarme mis cosas. Llamaré a la policía. ¿A la policía? Rodrigo se echó a reír. Buena idea. Les dirás que robabas dinero a tu mujer para divertirte con tu amante. Emiliano sacó su teléfono móvil, pero uno de los moteros se lo arrebató rápidamente. Devolvedme el teléfono, gritó Emiliano. Dame la tarjeta y los billetes y te devolveré el teléfono, dijo Rodrigo con calma. No te los daré. Es mi dinero, mi viaje. ¿Tu dinero? Rodrigo frunció el ceño. Curioso, ¿de dónde saca un desempleado tanto dinero para restaurantes caros y regalos? Emiliano se dio cuenta de que había caído en una trampa. No podía explicar de dónde había sacado el dinero sin confesar el robo. Bien, dijo Rodrigo a sus 2 compañeros. Registradlo. Encontrad la tarjeta y los billetes. 2 fornidos motociclistas se acercaron a Emiliano y comenzaron a registrarle los bolsillos, a pesar de sus protestas. En el bolsillo de la chaqueta encontraron 2 billetes de avión y en la cartera la tarjeta de crédito de Patricia. Ya está, dijo Rodrigo recogiendo los objetos encontrados. Y ahora, una lección de educación. ¿Qué lección? Emiliano retrocedió. Ya cogisteis lo que queríais. Lo cogimos,
pero tienes que entender que el robo y la traición tienen consecuencias. Rodrigo asintió a sus hombres. Dos moteros agarraron a Emiliano por los brazos y lo sujetaron mientras él intentaba escapar. «Soltadme, no he hecho nada». ¿Que no has hecho nada? Rodrigo se acercó más. ¿Y qué hay del dinero que le has robado a tu mujer? ¿Y la traición? ¿Y la mentira sobre la entrevista? Eso no es asunto vuestro, gritó Emiliano. Claro que es asunto nuestro. No nos gustan los hombres que engañan a sus mujeres. Rodrigo se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en el estómago. Este se dobló por el dolor, pero los moteros lo seguían sujetando. Esto es por robar dinero, dijo Rodrigo. Luego le dio un puñetazo en la cara y a Emiliano le empezó a sangrar la nariz. Y esto es por traición. Emiliano intentó defenderse, pero otro motero se acercó por detrás y le dio un puñetazo en los riñones. Emiliano gritó de dolor. «¡Basta! ¡Soltadlo!», gritó Valentina. «Cállate, guapa», dijo uno de los moteros. «No es asunto tuyo». Emiliano recibió varios golpes más, en las costillas, en las piernas, en la espalda. Cada golpe estaba calculado con precisión, lo suficientemente fuerte como para causar dolor, pero no tan brutal como para provocar lesiones graves. Cayó al asfalto, encogido y cubriéndose la cabeza con las manos. «Creo que ya es suficiente», dijo Rodrigo. Lección aprendida. En ese momento Patricia salió del coche de Amelia. Se acercó lentamente a su marido, que yacía en la carretera, con el rostro frío como el hielo. «¿Patricia?», susurró Emiliano levantando la cabeza. «¿Qué haces aquí?» «He venido a decirte algo importante», respondió ella con voz tranquila. Emiliano se levantó con dificultad, sujetándose las costillas magulladas. Tenía la cara ensangrentada y la ropa rota y manchada. «Patricia, escucha, puedo explicártelo todo». «¿Explicarlo?». Patricia se echó a reír, pero era una risa amarga. «¿Qué puedes explicarme? ¿Cómo has robado mi tarjeta de crédito? ¿Cómo has gastado mi dinero en esa mujer? ¿Cómo me has mirado a los ojos y me has mentido sobre la entrevista de trabajo?» «Yo no quería disgustarte». «¿No querías disgustarme?». Patricia se acercó y miró a su marido a los ojos. «¿Creías que era tonta y que nunca descubriría la verdad?». «No, claro que no». «Escúchame con atención, Emiliano». La voz de Patricia se volvió dura y decidida. «Voy a pedir el divorcio, hoy mismo, y no volverás a recibir ni un centavo de mí». «Patricia, no seas así. Podemos hablarlo. No hay nada que discutir». Patricia se dio la vuelta hacia el coche. «Recoge tus cosas de casa y búscate otro lugar donde vivir. Mejor con tu nueva amante». «Patricia, espera». Emiliano intentó seguirla, pero uno de los moteros le bloqueó el paso. «No te lo aconsejo», dijo el motero amenazadoramente. Patricia se volvió por última vez. «Ah, sí, casi se me olvida. Tu novia es muy guapa. Espero que pueda mantenerte, porque mi dinero se ha acabado. Y, a juzgar por vuestra conversación telefónica, ella sabía perfectamente que estás casado y que le robas dinero a tu mujer. Así que hacéis la pareja perfecta, un ladrón y su cómplice». Valentina se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de que su papel en esta historia había sido descubierto. Patricia se subió al coche de Amelia y se marcharon, dejando a Emiliano en la carretera con la cara destrozada y sus sueños de un fin de semana romántico hechos añicos. Los moteros también empezaron a dispersarse. Rodrigo se acercó a Emiliano por última vez. «Recuerda, chico», dijo, «si vuelves a intentar hacer daño a esta mujer, nos volveremos a ver, y la próxima vez, la conversación será más seria». Emiliano asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Observó cómo los moteros se subían a sus motos y se alejaban, dejándolo solo en la carretera vacía con su llorosa cómplice y sus esperanzas destrozadas. El taxista se acercó con cautela. «Señor, ¿está bien? ¿Le llevamos al hospital?». Emiliano negó con la cabeza. El hospital era el último lugar donde quería estar. «Llévenos a la ciudad», dijo con voz ronca. «¿A dónde exactamente?», preguntó Valentina entre lágrimas. «Tu mujer ha dicho que se va a divorciar». Emiliano la miró y comprendió que tenía razón. Ya no tenía hogar. Tampoco tenía esposa, ni dinero, ni el futuro que había imaginado. «Llévenos a la ciudad», repitió. «Ya lo resolveremos por el camino». El taxi se puso en marcha lentamente, alejándose del aeropuerto, de un viaje romántico que nunca llegaría a realizarse, de una vida anterior que había terminado en aquella carretera, bajo los golpes de los motoristas,
y las frías palabras de su exmujer.